María Valtorta. Lecciones sobre la Epístola de San Pablo a los Romanos. Traducción del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, Lezioni sull'Epistola di Paolo ai Romani. 29 de octubre del 50. Fiesta de Cristo Rey. Capítulo 11, versículos del 1 al 24. No es total ni perpetua dicha reprobación. Si Dios es justicia, también es misericordia. Y qué misericordia sea esta, atestiguado el haber hecho de su Verbo el Cordero destinado al sacrificio para la redención de los hombres. Despréndese de aquí que no todo Israel fue reprobado, ya que no todo Israel era malo. Al igual que en toda sociedad humana, también en Israel había justos, y así los más justos de él comprendieron, siguieron y amaron a Cristo desde que le conocieron. Otros, menos sencillos y menos justos, aguardaron a tener pruebas fuertes para creer que él fuese el Mesías. A otros más les movieron únicamente los últimos milagros de la resurrección y ascensión. Algunos, en fin, tan solo se rindieron cuando vieron a los apóstoles rudos e incultos cambiarse a evangelizadores llenos de dignidad y de sabiduría, ser valientes cuando antes eran miedosos, verles obrar milagros como su maestro y sobre todo tan firmes en su fe hasta el punto de saber hacer frente al Sanedrín, respondiendo así una y otra vez a sus injustas órdenes. Que sea o no justo ante Dios obedecer a Dios antes que a vosotros. Juzgadlo vosotros mismos por lo que hace a nosotros. No podemos dejar de hablar de cuanto hemos visto y oído. Hechos, capítulo 4, versículos del 19 al 20. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a ese Jesús, al que matasteis vosotros, colgándole de la cruz. A este príncipe y salvador, Dios exaltóle con su diestra para proporcionar a Israel la penitencia y el perdón de los pecados. Y nosotros somos testigos de ello junto con el Espíritu Santo, que Dios concedió a quienes le obedecen. Hechos, capítulo 5, versículos del 29 al 32. Los más justos de entre los capitostes de Israel, entre los que se encontraba Gamaliel, el principal de los rabinos de aquel tiempo, se convirtieron entonces al Señor Jesús, porque no todo lo del hombre y lo que hay en el hombre es malo, por más que no sea él totalmente justo. El pecado original y los pecados de la triple concupiscencia no destruyen todo lo que de Dios hay en el hombre. Esto es, todo lo que es tendencia buena de la parte incorpórea,
espíritu y entendimiento. La razón a la que solo una demencia puede del todo anular, siempre puede abrir caminos a la verdad y a la justicia, e iluminar a los hombres para que, usando bien de su libre albedrío, admitan cuanto en un principio abiertamente rechazaron o dejaron de admitir, reconociéndolo verdadero y bueno, y como medio para ir hacia la verdad. Los demás de Israel, pueblo de dura cerviz, persistieron, ya que desde los tiempos de Moisés, en su error, rechazaron la fe en Cristo, repudiando su doctrina que es camino de salvación, y aún preconociendo al Mesías, anunciando muchas veces por Dios a sus hijos, no lo acogieron. Antes lo rechazaron como a un pecador, porque en ellos no anidaba la caridad, que es vida en Dios, y la vida de Dios en el hombre, sino la soberbia, que es dureza de corazón, y humo que no se deja ver la verdad. Dios, por el contrario, por más que fuese enorme la culpa de Israel, no repudió a la totalidad de su pueblo, reservándose de él, como ya se lo dijo a Elías, un cierto número de hombres que no habían doblado su rodilla ante ídolo alguno y que, más o menos rápidamente, habrían de venir al Rey de los Reyes. A estos restos del pueblo elegido, porque los demás, de hijos, habíanse cambiado a hijastros de Dios al no reconocer al primogénito de todos los verdaderos hijos de Dios, primogénito por naturaleza y por gracia. Llegó la gracia, que es el don que Dios predestinó. Es verdad, para todos los hijos, pero que va y se queda como don con el que no la rechaza o se despoja de ella con el pecado. De igual suerte Israel, por querer ser con excelso el sumum, conforme a sus miras y haber tomado asiento en la persona de sus grandes sobre la cátedra de Moisés, sin vivir, por otra parte, según la justicia de Moisés, para ser tenidos por maestros ante el mundo, haciendo imposible la ley por el cúmulo de leyezuelas humanas añadidas y sobrepuestas a la ley, y para ser tenidos como jueces hasta del Santo de los Santos, venido del cielo, para hacer tornar Israel a la justicia y a la ley, a su divina y perfecta simplicidad, gracias a la cual le es posible a todo hombre ponerla en práctica, ya sea este judío o samaritano, griego o romano. No consiguió la gloria humana que buscaba, ni la gloria sobrenatural de la que orgullosamente juzgábase ya en posesión. Antes mereció, a excepción de los pocos hebreos convertidos a Cristo, el castigo del cielo, la ceguera, el aturdimiento, las acechanzas, la trampa, los tropiezos y el castigo humano con el que hícele caer al suelo bajo los golpes de sus opresores, y andar disperso y mal visto del mundo a lo largo de los siglos. Rechazaron,
Negaron y mataron al Rey de Reyes, a aquel Rey que habríales proporcionado un reino sin término, y para su castigo y humillación tuvieron por reyes y emperadores a los dominadores humanos de todos los tiempos. Este fue el pan ofrecido a su soberbia, verse reemplazados como pueblo de Dios por los gentiles, y ver destruidos el templo, el altar y la ciudad de la que tan orgullosos se sentían, hasta el punto de faltar a la caridad con todo aquel que no fuese ciudadano de nacimiento o por elección a cargos relevantes. Despreciaron y viéronse despreciados. Dominaron con cetro de hierro y fueron dominados con varas y cadenas por aquellas a quienes durante tanto tiempo habían escarnecido. No hubo ya más Jerusalén ni sinagoga, sino Roma e Iglesia. Como dijera la palabra omnisciente y omnividente, los primeros vinieron a ser los últimos. Con todo, por cuanto Dios de todo saca bien, por más que de por sí sea algo esencialmente malo, del delito de los judíos se derivó un bien para los gentiles, los cuales, aunque paganos, no eran con Cristo peores que los judíos, pues respetaban en él al hombre docto y pacífico, al hombre que no les despreciaba ni enseñaba a las turbas a despreciarlos. Antes era bueno con ellos, por más que fuesen gentiles. Mas, después del delito del Gólgota, abriéronse sus ojos a la verdad, y en el hombre bueno, pacífico, docto, obraron de milagros, reconocieron al Hijo de Dios y volviéronse a Él, viviente en su iglesia, recibiendo la vida. He aquí cómo el delito de los judíos, delito de avaros por concupiscencia de poder, resultó riqueza de tesoros espirituales para los gentiles que se encontraban privados de ellos, y de los judíos, voluntaria escasez de comprensión y de entendimiento que se cierra con obstinación, repeliendo la luz y prefiriendo las tinieblas a la luz, fue causa de que la luz pasase a los gentiles y de que de esta primera causa se siguiesen las demás, y de entre ellas la caridad, por la que hombres de naciones enemigas entre sí, o que se odiaban por ser unos dominadores y dominados otros, gentes de todo lugar y lengua, se reconciliarán mutuamente llamándose hermanos, en el nombre del Hermano Santísimo, que vino a morir por darles una única vida, ya fuesen judíos, gentiles, hebreos de la diáspora, griegos, romanos, libios, egipcios, partos o sirios. La caridad, que es vida en Dios, surgió primero o resurgió allí donde estaba muerta, y la caridad hizo santas las primicias, hizo santa la masa y santificó toda la mística vid, desde las raíces que procedían de Israel por María, Madre de Jesús, Virgen de la estirpe de David,
y por Jesús, unigénito suyo, por los apóstoles, hijos de Israel, y por los discípulos extraídos de las 12 tribus, hasta los sarmientos nuevos proporcionados por los gentiles, injertados en su tronco, reemplazados a aquellos que, por no haber querido permanecer unidos a Cristo, tronco de la mística vid, fueron seccionados de él por estar muertos. Al ser santa la cabeza, era santo también el cuerpo místico, y santos los sarmientos injertados al mismo, por más que anteriormente no lo fueran, para que no volviesen a cometer el antiguo pecado por el que Adán perdió la gracia e Israel en la casi totalidad de su pueblo. Además de la gracia, perdió la bendición de Dios. Vida de los sarmientos nuevos y de los retoños de la vid es la caridad, linfa divina que alimenta a quien por soberbia no se separa del tronco, porque la soberbia lleva a la duda, tanto sobre la verdad como sobre los deberes que si no se cumplen, vienen a desagradar a Dios, y de la duda se pasa al enfriamiento de la fe. De aquí a la incredulidad, de esta a la pérdida del temor de Dios, y por último, a la convicción de que Dios es tan bueno que no sabe ser nunca severo. Dios es justo dentro de su bondad, severo mientras el hombre persiste en su pecado, dulce cuando el hombre se arrepiente de él, más dispuesto a readmitirle en su amistad que a condenarle, y feliz si a quien se halla espiritualmente muerto puede darle o tornar a darle la vida. Ahora bien, necio no lo es jamás. El Señor, por ser infinito su poder y su misericordia, e infinitos los méritos de Cristo Redentor, puede obrar toda suerte de milagros, mas una cosa es necesaria para conseguir el milagro: la buena voluntad del hombre, su fe en Dios, su esperanza en el Señor y su caridad para con Dios y para con el prójimo, sobre todo la caridad, ya que ella viene a ser el terreno que hace posible la floración de todas las virtudes y la unión con Dios. 2 de noviembre del 50, capítulo 11, versículos del 25 al 36. Una de las señales de la última venida de Dios y del juicio que seguirá al fin del mundo es la conversión de Israel, que será la postrer conversión del mundo a Dios. ¿Por qué ellos los últimos, cuando fueron los primeros en ser pueblo de Dios? Por decreto eterno y por decreto humano. Y no os parezca injusto el decreto eterno. Ellos, que eran ya los primeros, o mejor aún, los únicos en el conocimiento de las verdades sobrenaturales, debieran haber sido los primerísimos en el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de los cristianos. Lo mismo que Adán y su mujer
debieran haber sido los primerísimos del pueblo celestial, mas la falta de buena voluntad hizo de los primeros los últimos. Y como se dice en la Escritura de Enoc y Elías, que fueron arrebatados en vida por Dios fuera del mundo y llevados a otro mundo mejor para retornar. En el momento oportuno, a predicar penitencia y combatir al anticristo, cuando al mundo se haya convertido en una Babilonia y en un anticristo, y ello por su justicia extraordinaria. Otro tanto se dice en la Escritura que Israel, a causa de sus pecados, será reprobado por Dios, y que, de primero, vendrá a ser el último, que entre en el reino de Cristo. Adán es figura bien señalada de lo que significa caer en la reprobación de Dios, pues él, no obstante, haber expiado largamente su pecado sobre la tierra, hubo de guardar, por cierto, siglos y milenios antes de volver a entrar en el paraíso, al menos terrenal, en donde Enoc y Elías gozaban ya desde hacía siglos de la letificante amistad de Dios. Del mismo modo, deberán pasar por el pueblo hebreo, aún no estando para él inexorablemente cerrado el reino de Dios, por haberlo rechazado cuando podía admitirlo, siglos y milenios antes de que Israel torne a la amistad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes habrán de ser pueblo de Dios, los demás pueblos. Los últimos, ellos, los judíos. Los últimos, por más que se dé Sión como siempre, hayan de venir los que han de ser la salvación. Sión está aquí para llamar a Israel, e Israel está aquí para significar pueblo de los hijos de Dios. De Israel vino Jesús. De Israel vinieron Enoc y Elías, y a él volverán para preparar el retorno del Hijo de Dios, Cristo, a fin de que a su venida la impiedad o la abominación de la desolación de que habla la palabra evangélica no sea como un Senegal inmundo que alcance a toda la tierra y a todos los rincones de la misma, y para que todos, aun aquellos que durante siglos fueron protervos, sean en su totalidad predestinados a la vida y la alcancen antes de que ya no exista el tiempo. Todos, incluso Israel, porque así como dijo aquel que es la palabra encarnada y sabiduría del Padre, por los méritos de los elegidos serán acortados los días de la desolación. Otro tanto ha de creerse que no todo Israel ha de ser reprobado y excluido, y esto debido a los méritos de sus padres, patriarcas, profetas y justos del pueblo hebreo. Por la justicia de estos, Dios usará de misericordia y no cancelará la elección de los hebreos a ser su pueblo,
por no separar a los padres de sus hijos, y porque Dios no es voluble en sus designios. Si está lleno de misericordia para los paganos e idólatras, y hasta para los pecadores que se arrepienten, en modo alguno podrá dejar de ser Padre de misericordia para aquellos que eran su pueblo y que por un celo que ya no resultó justo, al no guardar misericordia ni ser ordenado, un celo que quería ser y se tenía por más perfecto que el mismo decreto, querer y designio de Dios. No supieron creer, aceptar y acoger a Cristo tal como Dios Padre habíalo mandado. También para los hebreos murió Cristo, y más aún, en sus plegarias postreras desde la cruz, encomendó al Padre a los hebreos más que a ningún otro pueblo, porque eran los que más habían merecido la reprobación de Dios y persistiendo tenazmente en su error. ¿Por qué el pueblo elegido precisamente habría de ser el más culpable? ¿No podía impedir Dios que tal sucediese? ¿Cómo fulminó a Saulo? ¿No podía fulminar igualmente a los príncipes de los sacerdotes, a los fariseos y escribas, y así convertirlos a la verdad y a la justicia? Cierto que lo habría podido, mas ¿dónde entonces el mérito de su conversión? No espontánea, sino forzada por un poder y querer divinos. ¿Hubo o no un motivo inescrutable en esta conducta de Dios? Cierto que lo hubo, pues Dios nada hace sin un motivo y un fin, y todo fin es justo, por más que resulte misterioso para los mortales. Llegará el momento en que todas las cosas, ahora incomprensibles, obradas por Dios, se os descubran, y entonces repetiréis con Pablo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y ciencia de Dios.